En la actualidad, existen muchos casos de contratos laborales como el siguiente. Apenas se viene recuperando de las secuelas que le dejó la viruela del mono y ahora tiene que enfrentar un repentino despido. Carlos Medina trabajó en el Congreso desde febrero de este año. En julio se contagió de la viruela del mono, pero logró recuperarse tras 21 días de aislamiento. Ayer volvió a sus labores, pero hoy se enteró que había sido despedido del Parlamento. Ayer fue un día normal, un día de trabajo, un horario corrido, sin ningún inconveniente. Hoy me acerco al Congreso de la República y recibo esta noticia, ¿no? O sea, me quedé frío, pero entiendo que los cargos de confianza pueden terminar en el momento que sea, pero previo a eso tiene que haber una explicación de por qué se toma esta decisión y no decirme simplemente es una decisión que ha tomado el congresista o la congresista. Sobre este caso, ¿existe despido injustificado del trabajador del Congreso por su condición médica? Para esto, evaluaremos los conceptos, tipos, elementos y clases de suspensión y extinción de los contratos laborales. Comencemos. Hola, mi nombre es Karen Flores y el tema a tratar el día de hoy es acerca del contrato de trabajo. Empezaré haciendo una definición acerca del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo entre el empleador y el trabajador que especifica el servicio o las actividades que el trabajador va a realizar a favor del empleador. Este tipo de contrato de trabajo estipula también una remuneración que se dará de manera periódica a favor del trabajador por los servicios prestados. Así también, a través de este contrato de trabajo nacen derechos y obligaciones que las partes deberán cumplir. Uno de ellos es de que este contrato de trabajo tiene que nacer de mutuo acuerdo, es decir, que las partes, tanto el trabajador como el empleador, tendrán que estar de acuerdo para suscribir este tipo de contrato. Así también, en este contrato se hablará de la duración, es decir, el plazo o el tiempo que durará este contrato. Así también, este tipo de contratos puede ser de manera verbal o de manera escrita. También tenemos de que ante el incumplimiento de este contrato de trabajo, cuando incumplan las partes se asumirán y estos tendrán que asumir las consecuencias legales que tienen este contrato. Tenemos una parte normativa que nos estipula en el artículo número 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que nos indica que todo trabajador tiene un sueldo mínimo vital. En nuestro país es de 1.025 soles. También tenemos leyes especiales que abarcan en nuestro país para las modalidades y tipos de contratos de trabajo, como por ejemplo la ley que protege a los artistas, que es la ley 28131, a los futbolistas, por ejemplo, la ley 26566, o también para las trabajadoras del hogar, la ley 27986. Elementos del contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo debe presentar los tres elementos esenciales a que hace mención el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el que menciona que en toda prestación personal de servicios, remunerados y subordinados, se presentan la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Prestación personal de servicios. El servicio prestado en el marco de un contrato de trabajo debe ser brindado por una persona física. La labor de este debe ser desempeñada de modo personal y directo por el trabajador, es decir, debe ser este quien presta el servicio sin intermediarios. El único supuesto de ayuda admitido legalmente está en el artículo 5 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es cuando el trabajador es ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores, como puede ser el trabajo agrario, donde se trabaja por familias. La remuneración. En la actividad laboral que realiza la persona, además de otros fines, ya sean espirituales como también culturales, debe perseguir claramente un fin económico o productivo. Desde el momento que se emprende la labor,
el trabajador deja de realizar su servicio desde un aspecto lúdico, recreativo o de mero ocio, y lo hace con el fin de obtener una ventaja patrimonial. El pago en dinero o en especie que el empresario realiza se lo hace en retribución a su prestación de servicios. Es por esto que una persona no encaja dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral si es que el servicio tiene solo fines no productivos. La subordinación. El trabajador ha de prestar el servicio a un empresario, el cual debe de asumir el riesgo de la actividad empresarial. Es así que cumplida la prestación del trabajador, el salario se encuentra garantizado, sea cual fuera el resultado de la actividad dirigida por el empresario. Además, el trabajador estará sometido al poder de dirección del empleador, lo que significa que éste organizará y fiscalizará las actividades realizadas e incluso podrá sancionarlas cuando se detecte un incumplimiento en sus labores. De este modo, el empleador ejerce su poder directivo cuando realiza esas actividades, ya sea fijar fecha y hora de trabajo, define el lugar de prestación de servicio, establece las actividades de los trabajadores, supervisa el cumplimiento de sus órdenes, como también puede imponer la supervisión y despido del trabajador entre otras actividades. En consecuencia, queda excluida las prestaciones de servicios que se realizan en forma autónoma o independiente. Tenemos el contrato indeterminado, el cual posee una fecha de inicio más no una fecha de culminación por parte de la prestación de servicios del trabajador. La culminación se suele dar cuando el trabajador se jubila. Este contrato suele emplearse cuando la actividad a desarrollar es de manera permanente. Puede ser escrito o puede ser verbal. Luego tenemos el contrato sujeto a modalidad, el cual cuenta tanto con una fecha de inicio como con una fecha de culminación. Es conocido también como el contrato a plazo fijo. No puede exceder más de los 5 años porque si excede lo mismo se ve desnaturalizado dicho contrato. Se celebra siempre por vía escrita. Por parte de la naturaleza temporal tenemos por inicio de una nueva actividad, que se da cuando la empresa inicia una nueva actividad y necesita trabajadores para suplir la misma. Este no suele durar más de 3 años. Luego tenemos el contrato por necesidad del mercado, se ve cuando la demanda se ve en incremento y se necesitan nuevos trabajadores. Este no suele durar más de 5 años. Por renovación empresarial tenemos el aumento de tecnología en la empresa, necesita nuevos trabajadores que puedan trabajar con esa tecnología. No suele durar más de 2 años. Por naturaleza accidental tenemos el ocasional, las cuales suelen ser actividades no recurrentes que necesitan trabajadores que puedan suplirlas. No suele durar más de 6 años. Por suplencia es cuando la empresa necesita trabajadores que reemplacen al trabajador ausente. Su tiempo límite suele ser hasta el retorno mismo del titular. De emergencia se presenta cuando en la empresa suceden acontecimientos fortuitos y termina con la culminación misma de la emergencia, con el despido de los trabajadores. Por obra determinada se da cuando se inicia una nueva obra y necesitan trabajadores que la terminen, que la continúen. Intermitente, la cual es decisión del trabajador mismo. No hay continuidad propia, la cual son actividades discontinuas y se necesitan trabajadores que las rellenen. Contrato de temporada se da en determinadas épocas del año, en la cual la empresa necesita más trabajadores, los cuales trabajen a tiempo. Contrato a tiempo parcial son aquellos contratos que no duran más de 4 horas. Cuentan con beneficios los trabajadores, sin embargo no cuentan con CTS. Suspensión del contrato de trabajo. Las causas de suspensión se encuentran en el artículo 12 del TUO. Se puede dar tanto suspensión perfecta como imperfecta. La suspensión imperfecta es cuando el trabajador, por razones, no labora y este no presta servicios, pero el empleador está con la obligación de pagarle al trabajador. Se calculan los beneficios sociales, CTS, utilidades, entre otros. Esto se puede hacer las vacaciones de un mes, las licencias con goce de haber, que puede ser la licencia de paternidad que dura 10 días, la licencia de incapacidad para el trabajo, que se acredita con un certificado médico, ¿no? La licencia por maternidad, que dura 98 días y el empleador le paga a la madre, pero luego este recupera el dinero por parte de salud. Licencias sindicales y licencias por el fallecimiento, que duran 5 días hábiles. La suspensión perfecta. El trabajador no presta servicios, pero el empleador no tiene la obligación de pagarles. Puede darse por sanciones o faltas graves. Suspensión y ausencia de manera injustificada en el centro de trabajo. Extinción del contrato de trabajo. Bueno, se puede dar por el fallecimiento del trabajador. Esta no extingue los derechos de carácter económico y puede corresponder a los causavientes. Ahora, el fallecimiento del empleador en caso de que éste sea una persona natural, se pone de acuerdo con los herederos y el trabajador podrá mantenerse en su puesto de trabajo por un plazo que no exceda 1 año. La renuncia es la decisión unilateral del trabajador, la cual
comunica con el empleador con 30 días de anticipación y esta solicitud se entenderá por aceptada si es que no es rechazada al tercer día por escrito. Ahora, el vencimiento del plazo de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Este vencimiento queda establecido dentro del mismo contrato y se extingue sin necesidad de que las partes así lo declaren. El mutuo acuerdo entre ambas partes. La voluntad de las partes puede extinguirlo debiendo constar por escrito, todo ello para la vinculación de sus beneficios sociales. La invalidez absoluta permanente se da sobre el estado de salud del trabajador, la cual debe ser declarada por E-Salud, el Ministerio de Salud o algún otro órgano de salud. La jubilación es el derecho del trabajador para dejar de laborar. Esta es obligatoria y automática en caso de que el trabajador cumpla los 70 años, salvo pacto contrario. Tenemos el término de la relación de trabajo por causas objetivas. Este se da por situaciones extraordinarias siempre que sean vinculadas al funcionamiento de la empresa, las cuales van a justificar la extinción del contrato. Y por último tenemos el despido que proviene de una parte unilateral, que es el empleador, la cual debe ser por causa justa prevista en la normativa. Derechos de los trabajadores ante un despido. 1. El despido disciplinario, establecido en el artículo 22 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en donde nos señala dos causas justas de despido. 1. Es la falta de capacidad para laborar del trabajador y 2. Son las faltas de conducta del trabajador. Es así que nuestra norma laboral recoge y ratifica lo establecido en el artículo 4 del Convenio 158 de la OIT. 2. El despido arbitrario. Es donde no se señala la causa justa del despido. Es por ello que la Constitución, en el artículo 27, nos establece una adecuada protección al trabajador ante un despido arbitrario. Se le otorgará el pago de una indemnización que no será menor a una remuneración y media y no mayor a 12 remuneraciones por cada año de servicio. Tenemos que tener en cuenta que tal indemnización no califica como renta del trabajador. El plazo de caducidad para accionar es de 30 días de producido el hecho. 3. El despido fraudulento. Se da por el engaño, en donde se le imputa al trabajador hechos inexistentes y falsos, creándose así una falta que no se encuentra tipificada. Lo que se pide es la reposición del trabajador a su centro de trabajo. Este despido es creado por el Tribunal Constitucional. La acción de amparo es una vía para conocer la lesión al derecho en ocasión del despido, pero la acción de amparo solo procede en tanto no exista una vía ordinaria que proteja al accionante. Pero de manera excepcional, si la vía ordinaria no la satisface y como se requiere de su urgencia, es posible que la vía de amparo sea la más idónea en carencia de proceso ordinario. 4. El despido nulo. Vulnera y afecta derechos fundamentales, requiriendo al trabajador mayor protección y buscando el trabajador sea restituido a su puesto de trabajo. Es así que el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala las situaciones y causas que califican como despido nulo, siendo estas ilegales. 5. El despido indirecto. Es cuando el empleador realiza actos hostiles contra el trabajador, en donde el empleador realiza actos o deja de hacerlos, con el fin de perjudicar el contrato del trabajador. Y 6. El despido incausado. Efectuado de manera verbal o escrita, y no expresa la causa del despido. Tiene como consecuencia que el trabajador sea repuesto a su trabajo. Como conclusiones tenemos que el contrato de trabajo es el acuerdo mutuo entre el trabajador y el empleador a cambio de las actividades que realiza y que está debidamente reconocido y remunerado con respaldo en la ley. Los tipos de contratos se dividen en aquellos de índole indeterminado, los sujetos a modalidad y el tipo parcial, y también que las causas de extinción en contratos se dan por diversas modalidades, las más comunes siendo la renuncia, el despido, la jubilación o el mutuo acuerdo entre las partes. Como recomendación, en los últimos años se ha observado nuevas situaciones en el ámbito de contratos laborales y situaciones de despido, como es el caso por la pandemia, lo que está perjudicando a los trabajadores en la actualidad. Es por este motivo que se recomienda un estudio sobre este tipo de casos que permita identificar y plantear soluciones que favorezcan al trabajador. Para mejorar el equilibrio de la relación asimétrica entre trabajador y empleador, se sugiere la creación de mecanismos gubernamentales que aseguren la equidad en los contratos laborales, siendo su revisión crucial para la creación de contratos de trabajo legales. Para mejorar las situaciones laborales hay que disminuir la informalidad para que con ello los mismos trabajadores obtengan beneficios y sus derechos no se vulneren y no sean explotados. Muchas gracias.